Hace poco dos hechos me hicieron plantear la cuestión del aspecto de los europeos. Por un lado, un amigo me mandó un mapa que mostraba el porcentaje de pelirrojos que hay en Europa. Y por otro lado, vi otro mapa que mostraba el porcentaje de rubios que hay en Europa, al mismo tiempo que una persona decía que en el cuadrante noroeste de la península ibérica había un alto porcentaje de rubios porque allí había existido el reino suevo. Los suevos, que eran un pueblo germánico que habían entrado en las tierras del Imperio Romano, llegaron a esa zona, fundaron su reino, duró muy poco el reino, y luego desaparecieron de la historia, fueron absorbidos por la población local. Estos hechos me hizo pensar en cómo se percibe a los europeos, y el aspecto de los europeos, y los estereotipos. Por ejemplo, está esta idea de que todos los europeos eran originalmente rubios, blancos, de ojos azules, y que cualquier europeo que no tenga esos rasgos, de alguna forma es menos europeo que quienes sí los tienen. También está esta cuestión de relacionar directamente algún ente político o algún pueblo con determinados rasgos. Por ejemplo, en Escandinavia la gente sería así, rubia, alta, de ojos azules, muy blanca, mientras que en el sur de Europa sería más morenos, habría más gente de pelo negro, de ojos marrones. También está la cuestión de ver a la gente de las Islas Británicas como muy blanca, mientras que otros lugares de Europa tendrían gente no tan blanca. Como todos estos estereotipos a veces tienen algo de verdad, están un poco basados en la realidad, pero no están así tampoco. Si vemos por ejemplo el rasgo de la piel blanca, no hay un único origen. Por lo menos hay tres fuentes de las cuales surgió la piel blanca: en Escandinavia, en Asia y en el Medio Oriente. Con el paso del tiempo estos rasgos se fueron difundiendo en Europa hasta que la mayoría de la población lo tuvo. También está la cuestión de, por ejemplo, el pelo rubio. El pelo rubio parece que es un rasgo que apareció en Asia, en los euroasiáticos del norte antiguo, o los ANE por sus siglas en inglés. Ellos habrían sido quienes habrían tenido los primeros rubios. Esta gente migró a distintos lugares del mundo, por eso hay las famosas momias rubias de China. Bueno, y una parte fueron al oeste, donde se mezclaron con otras poblaciones, y poco a poco este rasgo se fue difundiendo en Europa, en Asia, en Medio Oriente, Norte de África, y así. Y ese es un hecho muy importante, que hubo muchas migraciones a lo largo de la prehistoria que llevan determinados genes a distintos lados. Y no es fácil rastrear esto. Hay una relación genética, por ejemplo, entre los bereberes del norte de África y los lapones del norte de Europa. Es decir, hace miles y miles y miles de años hubo una población que se dividió y una parte terminó estando en el norte de Europa y otra parte terminó estando en el norte de África. Y ni que hablar del haplogrupo R1b, que tiene muchas variaciones a su vez, pero que predomina en Europa occidental, en algunas partes de Asia del norte y en algunas partes de África, norte de Nigeria, en partes de Chad, Níger. Entonces, tenemos que en realidad hubo un ancestro común hace miles y miles y miles de años que, bueno, difundió los genes que a su vez otras poblaciones las difundieron en distintos lados. ¿Cómo se puede rastrear esto? Bueno, no se puede realmente rastrear esto, porque por ejemplo el haplogrupo R1b es tenido por muchos como el haplogrupo de los indoeuropeos, de los conquistadores, que le dieron el aspecto y la cultura actual a Europa, pero bueno, también lo comparten con gente del África más profunda. Entonces, volviendo a uno de los hechos que originó este video, ¿es verdad entonces que hay más rubios en Galicia y en el norte de Portugal por los suevos? Bueno, realmente es imposible decirlo, porque como dije, estas migraciones que llevan los rasgos de un lado al otro son de miles de años de atrás. Es muy difícil y muy pocas veces se puede realmente señalar el hecho que llevó tal rasgo a tal lugar. Hay rubios en Iberia que obtienen sus genes de las primeras invasiones indoeuropeas. Habrá otros que los obtendrán de la colonización romana. Habrá otros que lo habrán obtenido por las migraciones celtas, por las migraciones germánicas, seguramente algunos también. Entonces hay múltiples fuentes y no es fácil señalar cuál es la que provoca que predomine un rasgo en tal zona o no. Porque está la cuestión, por ejemplo, de por qué predomina el haplogrupo masculino R1b en Europa Occidental, que sería o por lo menos uno de los haplogrupos de los conquistadores indoeuropeos,
Pero los rasgos novedosos que llegaron a Europa de su mano, como pueden ser, bueno, el principal diría yo, que es el de los ojos azules, que se difundió en Europa en gran parte gracias a estos indoeuropeos, predomina más en Escandinavia que en España. ¿Por qué? Bueno, realmente no hay una respuesta definitiva a estas cuestiones. Está la cuestión climática, obviamente, está la cuestión de la exposición al sol. Volviendo también a uno de los hechos del principio del video, esto explicaría por qué hay más pelirrojos en el noroeste de Europa. Pero ¿por qué no hay más pelirrojos en Polonia? Bueno, realmente no se sabe. ¿Por qué hay más pelirrojos en Udmurtia, en Rusia, pero no en la zona de Moscú, en la zona de Smolensk? ¿Por qué? Bueno, tampoco realmente hay una respuesta definitiva. Puede ser una cuestión meramente azarosa, que el gen de los pelirrojos, el MC1R, apareció en realidad en Asia. En la zona donde apareció se difundió mucho, luego un grupo migró hacia el oeste y poco a poco a lo largo de la historia, o la prehistoria primero y luego de la historia, haya llegado a donde predomina, por ejemplo, en Irlanda. Bueno, predomina, pero que realmente hay un porcentaje importante en Irlanda, en Escocia, en algunas zonas de Escandinavia, Países Bajos. Bueno, y volviendo a la cuestión del aspecto de los europeos. Hay europeos típicamente nórdicos que habitan en España, que tienen el aspecto nórdico, todos los rasgos que uno en el estereotipo tiene que pertenece a los escandinavos, que viven en España, que viven en Italia, que viven incluso en Grecia. Mientras tanto hay europeos que tienen un aspecto más mediterráneo, más medio oriental, que están por todo el continente y son nativos de allí. Por ejemplo, en Alemania hay mucha gente de rasgos más oscuros, pelo negro, ojos marrones, piel oscura inclusive. En Suecia también hay gente de rasgos más oscuros, lo mismo que en las Islas Británicas. Está el actor, por ejemplo, Colin Farrell, que tiene un aspecto más moreno en general, con ojos marrones, con pelo negro, que se hizo un análisis de ADN y es más del 98% irlandés. Es decir, sus genes no vienen de Medio Oriente, o por lo menos de las migraciones recientes del Medio Oriente o de África, son nativos de allí. Y esto pasa en todo el continente. Y esto pasa históricamente también. Lo podemos ver en los frescos romanos, los podemos ver en pinturas europeas de antes, que también había gente más morena, que era nativa europea, cuyos rasgos seguramente vienen de la época de los cazadores, recolectores europeos, los primeros europeos, por los primeros Homo sapiens, que llegaron al continente y que, a pesar de las conquistas, mezclas y demás, se mantuvieron esos rasgos. A veces pasa también que estos rasgos como que se dividen. Tenés personas que tienen el pelo negro, que les quedó ese rasgo, mientras otras personas tienen los ojos marrones, mientras otras personas tienen la piel más morena. Y como las poblaciones se van mezclando, muchos de sus descendientes terminan siendo gente de pelo negro, ojos marrones y piel más oscura, que son netamente, puramente europeos. Entonces podés encontrar en Europa gente de toda clase de complexión en cualquier país. Predominan más algunos en algunos países y en otros predominan otros. Siento que eso poco a poco se va a ir perdiendo por la cuestión de las migraciones modernas, de gente del Medio Oriente a Europa o de África, y entonces se va a ver más a estos rasgos como extranjeros, siendo que siempre fueron nativos de Europa. Algo que también influye mucho esta percepción es la cuestión colonial, la cuestión americana, como en el continente americano, y en otros lugares también, pero principalmente en América, se tuvo esta dicotomía de las personas que son blancas, que era sinónimo de europeo, y no blanco era sinónimo de no europeo, de otra cosa. Esto se dio principalmente en Estados Unidos, también en los dominios británicos, en otros dominios como Canadá, pero poco a poco a través de la cultura, a través de las distintas percepciones, se fue difundiendo esta visión del mundo. Es decir, blanco igual europeo, gente más morena igual no europeo. Y esto se complica mucho en Latinoamérica, por ejemplo, donde hay mucha mezcla. Entonces tenés gente que tiene sangre africana, sangre amerindia, sangre europea, sangre del Medio Oriente, y hay una gran cantidad de combinaciones posibles. Hay gente que tiene un porcentaje bastante alto de sangre amerindia y sin embargo es más clara, tiene los rasgos más claros que gente que es puramente europea. Hay mucha gente de Europa que es realmente muy oscura. En Italia se da mucho esto, en España también, en Grecia, gente que es muy oscura, tiene mucha melanina, mientras que hay gente mezclada que sin embargo se ve más estereotípicamente europea que ellos. Entonces la cuestión es muy compleja, no es algo lineal, no es algo fácil de definir. Y bueno, me pareció interesante hablar de estas cuestiones, hablar de cómo los rasgos en Europa varían muchísimo, cómo esta percepción fue afectada por la historia. Y bueno, habrá que ver de acá en adelante cómo se verá afectada por la llegada de inmigrantes del Medio Oriente, de África y demás, cómo esta
percepción de qué es europeo se mantiene igual o va variando, va cambiando. Y bueno, esto está por verse, es algo que se está dando ahora mismo. Así que bueno, gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos del video de este canal y mi otro canal, Megavisión Mundial. Nos vemos pronto, saludos.